Bueno, buenas noches. Nos vamos a tomar la noche de hoy para explicar un poquito lo que es el interrogatorio, el examen y contraexamen de testigos. Preparé un material ahí, no sé si ustedes ya vieron, pudieron observar, si les ha quedado tiempo y si no lo van a poder ver en el futuro. Preparamos un material, un módulo de aprendizaje. ¿Chequearon el módulo de aprendizaje? A ver, Alejandro. Sí, licenciado, solo tuve la oportunidad de ver algunos videos en cuanto a eh, unos videos que subió. Solo uno creo que vi el primero. Qué bonito el módulo, ¿les gustó el módulo de aprendizaje? ¿Cómo lo estructuré esta vez, no? Sí, licenciado. Bueno, vamos a entonces explicar un poquito acerca del... Vamos a apagar la cámara, perdón, antes de que la cámara quita muchos datos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, que es un tema muy, muy importante. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Bueno, vamos a hablar de interrogatorio. Bueno, el testigo hay que prepararlo antes del debate. El testigo es un sujeto que de forma fortuita ha percibido los hechos y entonces es muy importante, o sea, el examen es lo más sencillo, el contraexamen es lo más complicado. El examen lo va a hacer quien presenta al testigo. El Ministerio Público, por ejemplo, público va a hacer un examen de un testigo que le va a declarar a las circunstancias de cómo un testigo pudo observar, por ejemplo, un asesinato, ¿verdad? Entonces, en ese caso en particular, el examen va dirigido a que el testigo le describa al juez, pues, lógicamente, lo que el Ministerio Público necesita que se sepa, que es cómo se suscitó ese hecho punible. Ese es el examen, donde vamos extrayendo, preguntándonos. Nosotros necesitamos que el testigo le declare algo al juez porque tenemos algunas proposiciones de hecho, algunos hechos que nosotros necesitamos acreditar con la declaración de ese testigo. Entonces es importante que al testigo lo llevemos, lo acerquemos al escenario del crimen, si lo podemos llevar al escenario del crimen, eh, hacemos un resumen de todo lo que sucedió. Mejor si nosotros ponemos a la vista algún material probatorio que haya por ahí, si regresamos con él al escenario del crimen, tratamos de que él recuerde las cosas, le podemos poner algún fotográfico, algunas fotografías que tengamos por ahí. Debemos indicarle a él que no se aflija, que no se preocupe. A veces las personas no están acostumbradas a estar en un tribunal, ya se van poniendo nerviosas, pero hay que decirles que traten de no ir a recitar ni a declamar ahí, que no vayan a declarar como que se supieran las cosas, no. Entonces nosotros estamos interrogando, estamos haciendo nuestro examen de testigo, queremos probar ciertos hechos, entonces le vamos preguntando uno a uno los hechos, somos cuidadosos. Yo he tenido testigos que le hago una pregunta o dos les hago y comienzan a soltar toda la sopa, como se dice vulgarmente, toda la declaración. Y no hay necesidad de irles haciendo más preguntas porque ellos conocen el hecho y lo van narrando, pero muchas veces es importante ir preguntando y se le podría comenzar a decir, bueno, podría usted informarle al tribunal que el día de los hechos, ¿qué fue lo que usted presenció? ¿Qué hacía usted a las 4 de la tarde? ¿Qué fue lo que presenció a las 4 de la tarde de ese 24 de junio del año 2018? Entonces comienzan a declarar que fíjese que yo estaba parado en una esquina cuando de repente pasa un vehículo, se para en el semáforo y luego venía una motocicleta, se para a la par del vehículo, sale un tipo, se funda un arma y comienzan a disparar del lado del piloto. Comienzan a disparar, yo me cubrí atrás de un carro, entonces comienza ya a declarar. Entonces le decía, mire, y puede observar usted eh, las características de la motocicleta, ¿cómo era? Tal característica. ¿Cuántos individuos iban en la motocicleta? ¿Qué características tenían? ¿Logró ver usted qué tipo de armas portaban?
¿Logró ver usted las características físicas de ellos? ¿Logró ver usted si hubieron algún lugar o, o para dónde agarraron? Si alguien los capturó. O sea, paso a paso se le va preguntando para obtener esos hechos que son importantes, que ese es el examen. Recuérdense que el examen, el testigo, el examen lo va a hacer quien propone al testigo. Si la defensa propone al testigo, y lógicamente es el primero que lo va a interrogar, entonces el examen es extraer de él una declaración para acreditar ciertos y determinados hechos. Porque cada vez que el testigo va declarando, cada vez que le va narrando al juez cosas, va narrando proposiciones de hechos, que son los hechos los que nos interesan. Nos interesa que se sepan. Reitero que es importante que el testigo no repase mucho esa declaración, porque no se trata de que el testigo vaya a recitar. Hay que ir recordando con él los hechos. Se le puede entrevistar antes del debate, un par de días antes. Es malo repasarlo la misma mañana que va a ser el debate, porque va a llevar las cosas muy recitadas. Entonces hay que tener cuidado de que sea una declaración natural, que él pues vaya narrando lo que puede ir recordando. Y hay que indicarle más o menos qué preguntas le podemos hacer para irlo llevando. Y hay que indicarle también al testigo que la parte contraria puede hacer un contraexamen. Es un interrogatorio con el objetivo de verificar si ese testigo conoce los hechos. Ese testigo presenció esos hechos, porque si un testigo presenció hechos, y nosotros lo llevamos al debate, lo estamos exponiendo. Lo estamos exponiendo a que cometa un delito, ¿sí? Que es el delito de falso testimonio. ¿Sí? Y adicionalmente a eso, pues se nos caiga en nuestro caso. Porque si él no estuvo en el lugar de hecho, ahí el Ministerio Público lo va a agarrar en algo, le va a preguntar algo, eso lo vamos a explicar ya más adelante. Pero el examen, quien lo hace es quien propone el testigo. ¿Sí? Proponemos al testigo en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Y después él va declarando y ahí lo vamos a ir interrogando. Entonces hay que tener, ¿sí? ¿Alguien que quiere preguntar algo? Sí, buenas noches. Fíjese que yo una vez fui como testigo, Uh-huh. pero el licenciado, o sea, me hacía unas preguntas. O sea, él me propuso como testigo y él me hacía las preguntas, pero también el fiscal del Ministerio Público. Uh-huh. ¿Pero quién la propuso a usted, el Ministerio Público o un abogado de la defensa técnica? No, un abogado de la defensa técnica. Lo propuso. Ajá. Y se entrevistó con él antes del debate, ¿no? Sí, sí, o sea, prácticamente ya sabía lo que me tenía que preguntar, solo que también en ese momento el fiscal me hizo algunas preguntas. Por supuesto que el fiscal le hace las preguntas porque lo que está haciendo es un contraexamen, que eso es lo que vamos a analizar después. El contraexamen es verificar si el testigo, o sea, poner en evidencia al testigo de que el testigo no maneja los hechos, no estuvo ahí, entonces conforme el 211, demostrarle al juez que es un testigo que no es idóneo, entonces para que le reste valor probatorio en su momento. Ya vamos a platicar de eso. Vamos después de usted contar más de su experiencia personal cuando terminemos esto, nos puede aportar valiosas vivencias que usted tuvo en ese debate. Entonces las preguntas van hiladas poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Nosotros tenemos que trasladar al testigo al escenario del crimen, mentalmente. Como les digo, es aconsejable ir. Yo lo que hago es llevar a los testigos al escenario del crimen. Los llevo. Vamos al lugar, caminamos por el lugar, y yo les voy preguntando cosas, los voy familiarizando de nuevo, porque pues, hay casos que suceden hace mucho tiempo, y lo que llega a debate con la mora judicial puede ser que ya no recuerden mucho, ¿verdad? Puede ser que un hecho punible ocurra ahorita, testigo, el debate va a ser tipo 2022, 2023 con esta pandemia, cuando en circunstancias normales el hecho punible ocurrió hoy, pues posiblemente el debate podría ser a mediados de 2022, ¿verdad? A mediados del 2000, podría ser como en agosto del otro año, 2020, 2021, circunstancias normales. Entonces, como les digo, hay que llevar un orden cronológico. Vamos siempre preguntando nosotros cronológicamente. Nosotros tenemos nuestra versión de los hechos, y entonces le vamos principiando desde el principio, cronológicamente, hasta que sucede el hecho, las circunstancias anteriores al hecho, el hecho concreto y las circunstancias posteriores. Las preguntas anteriores
concomitantes y posteriores al hecho, ¿verdad? Donde se le va haciendo preguntas para el que testigo vaya develando qué fue lo que él observó, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, eso depende de muchos factores, ¿verdad? Depende de muchos factores que el testigo pueda recordar, inclusive a veces el tiempo, ¿verdad? O que los factores que pueden influir es que el testigo no recuerde muy bien los hechos, porque en primer lugar haya transcurrido mucho tiempo. Yo tengo un debate que va a ser ahorita en noviembre de un hecho que sucedió en el año 2010, porque la persona del acusado se dio a la fuga, hoy está rebelde en prisión preventiva, y hasta ahora va a ser el debate después de 10 años. Entonces ahí no, el factor tiempo es un factor muy delicado, ¿verdad? La memoria la memoria, si usted no está repasando, inclusive lo que estudia, usted lo va a olvidar. Hay una curva del olvido, que si las cosas no se repasan, lo que va a ir a declarar es una vaguedad, no cuestiones concretas. Como decía, es bueno trasladarlo al escenario del crimen, ponerle a la vista otros medios de prueba, enseñarle algunas declaraciones que dio en el Ministerio Público con anterioridad, ponerle algunos, si tenemos videos del momento si se obtuvo el secuestro de algún duro y se obtuvo alguna videofilmación de alguna cámara que filmó el hecho punible, pues hay que ponérsela. Fotografías, planimetrías, que son planos del escenario del crimen, las que hacen los expertos del escenario del crimen, algunas fotografías, ¿verdad? Inclusive otros testigos que les conste el hecho, lo recuerden mejor, por cierto, también se puede ayudar con esto para que ellos puedan declarar, ¿verdad? Otro factor que puede afectar en los testigos es que los testigos, por ejemplo, las personas que sufren un accidente de tránsito. Yo he tenido casos en personas que han sufrido accidentes de tránsito y por lo traumático que ha sido, se han golpeado su cabeza, ¿verdad? Se han lesionado su cabeza. Entonces, las personas ya no pueden recordar bien porque sufrieron de amnesia en ese momento. O puede ser el caso que la emoción fue tan fuerte, que tengan un trastorno psicológico muy fuerte que les impida volver a recordar eso sea algo traumático. Y es donde entramos un poco a la revictimización, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, para ese caso, tal vez sería conveniente auxiliarse de un psicólogo para que nos permita establecer si esa persona en realidad va a ser posible que declare o no, ¿verdad? A través de alguna terapia psicológica que reciba. Entonces, las preguntas que no están permitidas, con base en el artículo 78, que se podían objetar cuando se hace un interrogatorio, pues básicamente son las preguntas impertinentes, ¿verdad? Que son preguntas que no tienen relación a los hechos que el testigo conoce, o de información que ya declaró el testigo. Por ejemplo, un testigo, se le está preguntando, el testigo estaba en la calle, y se le puede preguntar, pues mire, ¿y su hermana en dónde estaba ese lugar a esa hora? O sea, en primer lugar, él no fue ofrecido para que declarara sobre la hermana. El testigo fue ofrecido para que declare qué fue lo que observó en ese lugar. En el caso de ese crimen que estamos narrando ahorita. Lo que le preguntemos la mamá de la víctima si estaba en la casa de él. O sea, son preguntas impertinentes. O sea, lo que se le va a preguntar son preguntas de los hechos que él conozca. Si nosotros le vamos a preguntar, le hacer algún cuestionamiento, algún interrogatorio de algo que él no conozca, seguramente el fiscal le va a objetar por impertinente. Y también nos va a objetar cuando le hacemos preguntas de hechos que el testigo ya respondió. Nos van a objetar, no nos van a dejar hacer esas preguntas porque son preguntas impertinentes. Entonces, las preguntas impertinentes son preguntas en donde se le está preguntando al testigo proposiciones de hecho que no conoce, hechos que el testigo no vio, no puede relatar. Por lo tanto, esa es una pregunta impertinente. ¿Sí? Mire, a unas cuadras de ahí, fíjese que habían visto a esos señores, a usted le consta. Mi objeción, esa pregunta es impertinente porque el testigo ya dijo que él a las 5 de la tarde vio y eso que está narrando usted fue a las 4:30. Ejemplo, ¿verdad? Preguntas impertinentes. Porque le llegan al testigo, que le hagan una pregunta y que usted podría indicar
el momento del hecho, cómo fue que sucedió, cómo fue en el momento de que la moto se paró a la par de la objeción. Él ya narró cómo fue que una moto se acercó a la ventana del copiloto, se paró ahí, y un individuo fundó un arma y comenzó a accionar el arma en la ventana del piloto. Está preguntando cosas que el testigo ya dijo. Está preguntando hechos que el testigo ya relató, que ya declaró. Entonces, se pregunta es impertinente. Otras preguntas que están prohibidas son las preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son aquellas que van dirigidas a modo de sugerencia, a que sugerirle al testigo las respuestas. Por ejemplo, mire, usted caminó por ese lugar y observó que había un vehículo que le iba disparando a alguien y que le dio 3 disparos. ¿Es cierto eso o no? Sí, es cierto. Entonces ahí le estamos sugiriendo la respuesta al testigo. Son preguntas que no están permitidas. Son preguntas capciosas. Las preguntas capciosas también no solo quieren pretender arrancar al del testigo una respuesta afirmativa o negativa de algo que le estamos sugiriendo, pero también hay preguntas que tienden a confundir al testigo. Como le dije, mire, usted dijo que se encontraba en la esquina y que observó, pero ¿cómo fue posible que usted no le asestara algún disparo también si usted estaba enfrente? ¿Por qué fue que no le asestó? Ahí tratamos de confundir al testigo, ¿verdad? Lo estamos confundiendo, ¿verdad? Preguntas en donde nosotros estamos creando confusión en el testigo para que el testigo, la declaración que está dando, haciendo que el testigo entre en un conflicto mental y que no pueda responder bien. Entonces, esas son preguntas capciosas. Es algo muy importante de tener en cuenta es que en caso de niños, niñas, adolescentes o mujeres que han sido víctimas de algún hecho, de algún delito contra el pudor, contra el honor, estamos hablando de agresión sexual, estamos hablando de violación, estamos hablando de un hecho traumático, ya existe un acuerdo marco, que es el acuerdo 16-2013, y estas declaraciones también se llama aquí, también hay un protocolo que se llama protocolo NNAA, es el protocolo para recibir declaraciones de niñas, niños, adolescentes y víctimas o testigos. Esta normativa es una normativa que su objetivo es evitar la revictimización de estos niños. Evitar que estos niños sean revictimizados, que estas víctimas de violación, de agresión sexual, hechos traumáticos, sean revictimizados. Y conforme al artículo 5 de ese acuerdo marco, estos testigos van a declarar en anticipo de prueba, artículo 317 del Código Procesal Penal, y también lo van a hacer en un circuito cerrado que se llama cámara GESEL, un circuito cerrado de televisión, donde hay un cuarto de una televisión y el menor no tiene contacto directo ni con el juez, ni con el fiscal, ni con el defensor, ni con el querellante. Es decir, no tiene contacto directo ni con el juez ni con los sujetos procesales. Hay una persona que se llama facilitador, que es un psicólogo, ¿está? Con el menor, y ese psicólogo, ese psicólogo tiene unos audífonos, unos audífonos no tan grandotes como esos que tengo yo, sino que unos así más delgaditos. Entonces, cuando le hacemos nosotros las preguntas, se las dirigimos al facilitador. Nosotros estamos viendo a la víctima y al facilitador en un monitor que está en la sala, y ahí se le van haciendo las preguntas al niño, a la niña o al adolescente que es víctima, y se le van haciendo las preguntas, ¿verdad? Algo que es importante en esto es que no se permiten las preguntas revictimizantes. Hay que tener cuidado cuando se va a interrogar a uno de estos menores, a uno de estos adolescentes, porque no se le pueden hacer preguntas que lo vuelvan a revictimizar. Y eso es muy difícil, porque nosotros las preguntas que se le deben hacer es establecer la veracidad de su dicho, pero sin volver a recrear ese momento traumático que sufrió cuando fue objeto de un abuso sexual, cuando fue objeto de algún daño de carácter psicológico, de algún daño de carácter psiquiátrico. Entonces no se puede, esas preguntas están prohibidas, están en del artículo 5, aquí lo dice, artículo 5 de ese acuerdo 16-2003.
Entonces, esas preguntas revictimizantes hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber preguntarle al menor, porque no se le puede revictimizar. Un día un fiscal le pregunta a una menor que había sido objeto de una violación y podía usted decir, en el momento que su papá la penetraba, qué pasaba por su mente. Eso es una pregunta revictimizante. Y la hizo un fiscal. Yo no la objeté en su momento, pero el juez no dejó que la contestara. Es una pregunta revictimizante. Hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que nosotros, si tratamos de votar el testimonio, si tratamos a través del contraexamen, votar ese testimonio, es un poco difícil. Regularmente la ley disculpe. ¿Sí? En ese caso, ¿cuál es el procedimiento o cómo objeta uno ese tipo de preguntas? ¿Cuando son preguntas capciosas o revictimizantes? No, en ese caso tendría que, siquiera apague su micrófono. No tendría que decir objeción, de conformidad con el artículo 5 de este decreto 16-2013, la pregunta es revictimizante. Por lo tanto, se le combina al señor juez a que declare con la objeción para que el señor fiscal no permita, el señor juez no permita que el fiscal haga esa pregunta. Entonces, esa pregunta ni es ni impertinente ni es sugestiva, no. Eso es una pregunta revictimizante que está prohibida de conformidad con el artículo 5 del acuerdo 16 de objeción. Esa es una pregunta, señor juez, el señor fiscal está haciendo en estos momentos una pregunta revictimizante. Por lo tanto, solicito que se declare con lugar y que no se permita que conteste esa pregunta. Bueno, entonces, esa normativa busca evitar la revictimización, ¿verdad? Es un poco delicado tratar de preguntar, pero habría que llevarlo por hechos, que sí, pero es muy difícil, la verdad. Les voy a decir a ustedes que las estadísticas nos marcan que aproximadamente el 97-98% de los niños y niñas y adolescentes víctimas desafortunadamente han sido objeto de abusos, y si llegan ahí, es un poco difícil ya tratar con ellos. Yo sí llevé una época de mi carrera que sí llevé muchos casos de agresión sexual y violación de menores, llevé muchos. Pero realmente ahorita en estos tiempos, con tanta protección que tienen, con tanto andamiaje jurídico y legal, sobre todo pues, ya para uno como defensor ya es un poco difícil, bastante difícil poder ejercer una defensa técnica, porque si nosotros no le hacemos preguntas al testigo donde profundicemos realmente en el momento de que fue objeto de un acoso, para establecer si eso es cierto o no, a través del contraexamen, ya con esta normativa nos ponen las cosas muy difíciles, bastante difíciles. Bastante. Entonces hay que ser muy astuto, muy perspicaz, y desafortunadamente únicamente la experiencia, únicamente la determinación, únicamente el entrenamiento, únicamente la intensidad, la voluntad, la perseverancia y sobre todo el ejercicio constante de esta profesión y el estudio profundo, no solo de la dogmática penal, sino de las distintas ciencias auxiliares del sistema de justicia penal son las que nos pueden dar ese dominio, únicamente eso. O sea, aquí no se trata de tratar de ser el mejor, sino que es de mantenerse uno dentro de una línea, en un estatus donde nuestro prestigio esté bien validado, esté bien respetado, porque no es muy fácil decir yo soy el primero, yo soy el mejor. Aquí no se trata ni de ser el primero ni de ser el mejor, es de realizar un trabajo efectivo, de realizar una defensa efectiva, y eso desafortunadamente o afortunadamente solo el tiempo nos lo va a dar, el tiempo y sobre todo la habilidad que tengamos para esto. El abogado, como decía mi catedrático de Derecho Penal, debe ser avezado, solícito y sagaz. Avezado es el abogado que tiene todas las herramientas, que conoce mucho del sistema de justicia penal, es avezado, conoce, la maneja, ha estudiado. Solícito es que ese abogado tenga la capacidad de no quedarse dormido y de tener esa iniciativa de poder ir más adelante que un fiscal, ¿sí? Sagaz es que el abogado sea habilidoso, que conozca bien esta disciplina y que sea astuto, es la astucia, pero eso solo nos lo da el tiempo, solo el tiempo. Pretender a estas alturas venir a
a tratar de explicar algo que solo con el tiempo se aprende. Estamos dando algunas pinceladas, ¿verdad? Pero con el tiempo ustedes van a, solo cuando nosotros ya estemos ahí, desafortunadamente algunos estamos aquí, estamos estudiando, he visto poca entrega de algunos, no hay mucha entrega, no hay mucho sacrificio, y después nos van a pasar la factura cuando ni siquiera tal vez tengamos el valor de ir a un privado. Y aquí en el derecho penal es igual. Aquí el abogado penalista o estudia o saca la casta, o mejor que se quede en su casa porque se va a morir de hambre. Entonces, el abogado tiene que estudiar, tiene que especializarse. Para eso hay maestrías, hay doctorados, hay que seguir. O sea, no nos podemos quedar con lo que hacemos. Es por eso que a veces me he enojado un poco, porque, o sea, realmente hemos dado muchos recursos, hemos dado mucho, estamos en un... ¿Qué catedrático de clases ahora? Alguien que quiere entender lo mejor. Entonces, aproveche hablar ahora del contrato. El sujeto que sale como testigo hoy de hacer el contrato. El objetivo es de que la exposición de que la acción del testigo, o sea, que los hechos que esto ha declarado, verificar si son reales, establecer que son reales o no son reales. Porque también lo es no conozco, entonces es un testigo idóneo. Por lo tanto, pues no le puede dar valor probado a un testigo que no conoce los hechos. Sin calificar a otra persona, ¿verdad?, que dice que ve los hechos, entonces con lo que el testigo ya podemos ir interrogando, explicar. Pero el objetivo, ese es el objetivo del contraexamen. Verificar testigo está mintiendo o no está mintiendo, en términos coloquiales. Entonces, el testigo, en ese contrainterrogatorio, uno se puede de la prueba material, por ejemplo, de las declaraciones de otros testigos de la misma fiscal declarando una cosa, con el objetivo de establecer si ese testigo conoce los hechos, si en realidad presenció los hechos, porque acuérdense que el testigo es un órgano de prueba que conoce los hechos, porque desafortunadamente, no afortunadamente para alguien, de forma fortuita se encontraba en el lugar de los hechos y presenció él algo, ¿verdad? Presenció cuando mataban a alguien, presenció cuando le robaban la cartera a alguien, presenció cuando tocaban a alguna muchacha, presenció algún secuestro, alguna situación, algún accidente, ¿verdad? Se encontraba ahí de forma fortuita, porque si él hubiera sabido que hubiera ido a matar a alguien ahí, no iba a estar ahí, ¿verdad? Eso no lo puede predecir, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo de un examen aquí. Por ejemplo, si el testigo describe el arma de fuego, ¿verdad? Y dice, bueno, es que fíjese que el arma de fuego era un revólver. Y entonces viene y se pide que se altere el orden de la recepción de pruebas, y se le pide al juez en ese momento, señor juez, por favor, que me gustaría que se le exhibiera al testigo la evidencia material que le fue incautada al acusado en el momento del hecho punible, que se le ponga a la vista. Entonces le ponemos a la vista nosotros para que reconozca el arma, y lo que le ponemos a la vista es un arma tipo pistola. Lo que él describió era un revólver, entonces ponemos en evidencia que él está mintiendo. Porque él dijo que había sido un revólver, que era plateado, y le ponemos a la vista un arma tipo pistola, por ejemplo una CZ o una 9 milímetros de pavón negro, ¿verdad? Y él había dicho que era plateada. Ahí ya estamos demostrando al juez que el testigo está mintiendo, ¿verdad? También el testigo pudo haber narrado, haber visto al acusado platicando con otro testigo, y se le puede interrogar a él para que indique cómo vestía ese testigo, en qué lugar se encontraba cuando platicaba con el acusado, qué es lo que hizo el acusado al momento cuando cometió el hecho punible, ¿verdad? ¿Qué contacto tuvo él con ese testigo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya le vamos nosotros contrainterrogando, ¿verdad? Bueno, como les decía, el contrainterrogatorio, solo el tiempo, la destreza, la práctica va a permitir su dominio. O sea, ese dominio perseverante, por más manuales que nosotros querramos leer de litigación, de ahí les di un manual de litigación, y yo creo que son pocos los que lo han leído, ¿verdad? Son pocos.
Tal vez en las vacaciones creo que lo puedan leer con más tranquilidad, cuando no tengan presión de nada, cuando no haya exámenes ni nada, tal vez ese tipo de lecturas, pues creo que nos sientan bien. Yo a veces en las vacaciones de la universidad solía dedicarme a leer un montón de libros, yo encerraba en la biblioteca de la universidad, aprovechar mi tiempo. En Ciudad Universitaria, pues había unas bibliotecas grandes donde uno podía buscar muchos libros y estudiar, ¿verdad? Entonces, el contrainterrogatorio, ese es el objetivo, desacreditar al testigo. ¿Cómo le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar para verificar si él maneja o no los hechos. Muchas veces lo que nos sirve mucho es que declaren unos 5 testigos sobre un mismo hecho. El primero va a ser difícil, tal vez, que lo podamos agarrar en algo, pero el segundo, tercero y cuarto, con el que le agarró el primero, lo que le declara el segundo, podemos ir comparando los hechos. Por ejemplo, un testigo podría decir, mire, fíjese que es que lo que pasa es que él estaba tomado. Y el otro testigo se le puede preguntar, mire, en algún momento se dio cuenta usted que el Gustavo estaba tomado, ¿no? Fíjese que él lo tomó, él estaba en su sano juicio. Y hay una contradicción que podemos utilizar para votar ambos testimonios. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento que, según el principio de no contradicción de juicios, que es una de las reglas de la lógica que se utilizan para la valoración de la prueba, establece que en 2 juicios que se contradicen así no pueden ser ambos verdaderos. Entonces, esas declaraciones se están excluyendo entre sí, ¿verdad? Porque está declarando sobre un hecho muy importante. O un testigo que diga que los disparos fueron de frente, y el otro que diga que los disparos fueron por la espalda, ¿verdad? Entonces, podemos ir preguntando y así votamos esas 2 declaraciones, ¿verdad? O, por ejemplo, tenemos un dictamen pericial que establece que los disparos fueron a cierta distancia. El testigo llega a declararle al juez que los disparos se los hizo pegados al pecho, cuando el dictamen pericial establece que fueron a 30 metros de distancia. Y es donde podemos nosotros irle preguntando, y él nos va a contar, sí, es que le puso el arma en el pecho le disparó, eso es cuando bajó en el piso, todavía le dio un tiro de gracia, y cuando nosotros analizamos la declaración de otros testigos, o el peritaje médico forense, donde se establece que los disparos fueron a corta distancia y que tampoco nunca le hizo disparos a la cabeza. O que venga un testigo y que declare que ese hecho punible fue debajo de un árbol. Y cuando analizamos la declaración de otro testigo, dice que no había árbol en ese lugar, entonces ya vamos fiscalizando ese testimonio de alguna forma, con base a hechos que dijo otro testigo. Hay otro ejemplo aquí para poder analizar a peritos, aquí si es el examen de peritos es bastante fácil, bastante sencillo. Ya habíamos dicho en la presentación de la prueba qué es lo que se le va a interrogar a un perito, creo que estamos haciendo un resumen aquí. El objeto del peritaje, básicamente, porque el peritaje tiene un objeto, por ejemplo, determinar las características de un proyectil de arma de fuego, establecer si tiene deformaciones. Cuando analizamos, por ejemplo, de una persona, establecer qué tipo de lesiones presenta el cuerpo del occiso, y establecer cuáles fueron las circunstancias que le generaron el fenómeno de la muerte, por ejemplo. Es el objeto del peritaje. Y las técnicas o métodos empleados para elaborarlo, ahí el perito tiene que decir qué método fue el que utilizó para llegar a esas conclusiones, qué técnica fue la que utilizó de conforme con su ciencia, qué actividades, por ejemplo, si le dice usted que esa arma estaba en capacidad de dispararse, porque hice 4 disparos. Hice 2 disparos al vacío y hice otro disparo en un barril. Y se estableció que el percutor detona perfectamente los proyectiles y entonces por eso se determinó que el arma está en capacidad de disparar, ¿verdad? Y entonces también se le pueden ir preguntando cómo es que arribó a esas conclusiones. Usted dice que la víctima tiene un trastorno psicológico, es un histriónico. ¿Cómo fue que llegó a usted a esa conclusión? ¿Qué procedimiento utilizó? ¿Cuántas entrevistas le realizó? Lo hizo en solo una, eso sería, se va preguntando. Pero hay una cuestión que es importante, ese es el examen del perito. El contraexamen del perito, eso sí es algo muy difícil, y es importante que para realizar, es una prueba vital con la cual podemos votar el caso. Es importante que nosotros nos asesoremos de un consultor técnico. Por favor, alguien me puede leer el artículo 147, creo que es. Por favor, Alejandro. Creo que por ahí están los consultores técnicos, ¿verdad? Alejandro.
147, licenciado. Ya encontró consultor técnico. Ahorita. Dice consultor técnico, ni título. Es el 141, licenciado. Léalo, por favor, por favor, compañera. Artículo 141. Consultores técnicos. Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistido por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. Entonces, esto se ofrece en la audiencia de ofrecimiento de prueba, para que vaya al debate, y entonces él sería el idóneo para fiscalizar una declaración pericial, ¿verdad? Porque esa persona, ese consultor técnico, pues es una persona versada en la misma ciencia, técnica, profesión o arte de este perito, entonces él puede hacerle preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de un perito en balística, pues traerle o un consultor técnico en materia de balística para que lo cuestione, para que trate de establecer que ese dictamen es un dictamen con una pésima tecnificación y que no guarde identidad entre los procedimientos utilizados, las conclusiones, y con esto se puede restarle valor jurídico y efectos jurídicos para objetos de valoración de prueba. Yo lo que hacía antes es que, por ejemplo, cuando entrevistaba a médicos forenses, me entrevistaba con un médico forense, amigo mío, y me entrevistaba con él y le preguntaba ciertas cosas para que él me ayudara a poder interrogar. Para poder interrogarme, me sentaba con él una noche y le iba haciendo preguntas que me podían a mí servir, ¿verdad? Inclusive con la doctora Mansi Renata Flores, que es catedrática de ustedes, les ha dado clases. A ella también la he buscado, al doctor Herrera, a varios, tengo muchos amigos forenses, que a veces les voy. Y hay que tener ética, que no vayan a ser los mismos forenses que van a ir a ratificar el dictamen en el debate, que sean otros. Pero muchas veces es necesario contratar los servicios de un consultor técnico. Entonces ahí sí es importante, pues, porque él es versado en la materia, ¿verdad? Pues es una prueba que no tiene mucha relevancia para el caso, que es una prueba que no es fundante. Ahí sí lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero si es una prueba importante, sí utilicemos un consultor técnico porque él es la persona idónea, ¿verdad? Vamos a terminar por aquí. ¿Preguntas, por favor? ¿Tienen preguntas, jóvenes? De mi parte, no, licenciado, quedó muy claro. Licenciado, en el tema de la interrogación de los peritos, ¿hay algún límite? Es decir, yo puedo contrainterrogar a todos los que ahí se presenten, no tengo ningún, No, ahí nada se puede ir contrainterrogarlos y agarrar si siquiera una su hora y media para cada uno. Ahí no hay límite de tiempo. Gracias. Sí, no hay límite de preguntas, ni de tiempo, ni de nada, ¿verdad? Y no le pueden limitar a ustedes, ¿sí? Sí, Dígame. en cuanto a las preguntas sugestivas, también creo que no son permitidas, ¿verdad? Las preguntas, fíjese que las preguntas sugestivas sí están permitidas. Si nosotros analizamos el código, o sea, las preguntas que están prohibidas son las preguntas capciosas o las impertinentes. Pero la pregunta sugestiva, a algunos jueces le interesan que sí se puede hacer. Pero tenemos que recordar que el término capcioso es, nosotros buscamos el diccionario de la Real Academia Española, que lo tengo por aquí a la mano. Vamos a buscar por aquí. Este diccionario dice, buscamos la palabra capcioso. Dice una palabra de una proposición falaz. Número 2, de una argumentación
de evidencia que se hace para buscar al contante o interlocutor una respuesta que pueda comprometerlo o que favorezca los propósitos de quien la formule. Pero sí, hay que puede irlas haciendo, de ir llevando al testigo, pero no para que nos vaya a responder, diga si sí o no. Se le puede decir, usted se encontraba en el lugar de los hechos, usted iba caminando por la calle. ¿Recuerda usted cómo era la calle? Sí, la calle era de adoquín. Ese adoquín era susceptible de provocar en algún momento que alguna persona pudiera caerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía aceite de camioneta encima. Así a veces les pregunto yo, ¿verdad? Si alguien es hábil, me puede objetar la pregunta por ser capciosa. Porque lo capcioso es sinónimo de sugestivo. Entonces, aunque el juez, antes la ley ahí en ese apartado de moderar el interrogatorio, artículo 380, que no se permiten las preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes. Hoy la ley solo habla de capcioso e impertinente, ya no de sugestivo. Otra pregunta, licenciado, en cuanto al examen de los peritos. Ellos en sus dictámenes colocan sus conclusiones, pero si yo tengo alguna duda, si por ejemplo yo pienso que pudo haberse manifestado otra conclusión dentro de este dictamen, se las puedo preguntar, le puedo decir, usted no creería que también sucede esto, sucede lo otro, ¿verdad? O si en dado caso este evento pudo haber ocurrido por esta u otra razón. Así es. ¿Y usted cree que arriba a esa conclusión también? Sí. Entonces sería tan fino de poder ampliar su dictamen en cuanto a incluir esa nueva conclusión. Y tendría que incluirlo. Sí, la verdad es que interrogar peritos, eso no es fácil. A mí al principio eso me causaba mucho nerviosismo y me ponía a estudiar, sobre todo los de balística. A veces son muy difíciles, ¿verdad? Hay que tener mucho, bastante balística. Estuve en un curso aquí y le vinieron a dar, que era un diplomado de ciencias criminalísticas. Ahí aprendí mucho de balística, bastante. Y hicimos y aprendí tanto, me gustó tanto la balística que tuve un debate y tuve la fortuna de contactar como consultor técnico a un gran médico que fue médico forense del organismo judicial como más de 35 años, fue profesor de la Universidad de Carlos por más de 40 años en medicina legal y también experto en balística, y que tiene varios cursos en el FBI, en Estados Unidos, en un montón de lados. Se llama José Gregorio Villacorta Cruz. A él lo he traído como consultor en materia balística para que él me interrogue a los peritos en balística, ¿verdad? Porque antes me tocaba a mí que leerme esos manuales. A veces toca. Si la gente no tiene para pagar, pues yo decía, yo voy a estudiar y voy a entrar. Hoy mi teoría es, si la gente no tiene para pagar, ¿quién tiene que les lleva el caso? Porque yo lo que quiero es ganar. Ese es mi punto. Yo estoy en una posición donde yo ya no, yo quiero hacer las cosas bien. Quiero llevar y preparar toda mi teoría del caso bien. Y a la gente desde el principio, por eso hay que analizar el caso bien desde el principio, leerlo bien. Hay otros que nos van a sacar ventaja, van a cobrar más barato y por una babosada se van a entregar, pero van a hacer el ridículo, no van a estudiar bien el caso. Mejor hay que estudiar bien el caso, analizar qué posibilidades tenemos. Entonces, desde el principio ya vamos hablando que necesitamos un consultor técnico en materia psicológica, necesitamos hacer esto, lo otro, y vamos preparando un buen caso. Un caso bien sólido, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda más. Por favor, pregunten. Sí, siguiendo con la pregunta que le decía, licenciado. Dígame. En este caso, si usted lo hace arribar a otras conclusiones, a él le preguntan si entonces él ratifica, modifica o amplía su dictamen, ¿verdad? Me parece que le preguntan eso. Entonces, él dice, siempre. En este caso él diría, pues, amplío, ¿verdad? Porque solo está ampliando las conclusiones. Y eso, ¿de qué manera lo va a hacer? O sea, ¿él va a tener que emitir un nuevo dictamen pericial o va a quedar nada más sentado en el acta de la audiencia? Yo amplío mi dictamen en cuanto que también se tiene por incluida la siguiente conclusión que me preguntaron, que es que el celular, si se resbala, se rompe, por ejemplo, ¿verdad?
Por ejemplo. Gracias. Tendría que- Porque al final el fiscal le va a preguntar o la persona que propuso el perito le va a decir, perito, usted que desea modificar su dictamen, lo ratifica, modifica o amplía, y tendrá que decir si lo amplía, si lo ratifica o lo modifica. ¿No hay alguien más que tenga alguna duda? Pregunten, por favor, porque esto es importante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me escucha? En cuanto al examen de testigos, Ujú. en ese factor tiempo que usted estaba comentando anteriormente, yo estuve en una audiencia en donde por parte del Ministerio Público eran ofrecidos más de 42 testigos. Ujú. Entonces, este proceso lo habían venido como que atrasando y se vino a dar casi que al año, ¿verdad? Ujú. Para poder llevarlo a cabo a debate. Ujú. Entonces, en cuanto usted decía las características y todo esto, ¿verdad? Muchos testigos pues no recordaban muy bien las características de estas personas. Por el factor Y esto vino a perjudicar pues a la investigación del Ministerio Público, ¿verdad? Ujú. Porque, quiero o no, o sea, el caso fue absuelto, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces, como le digo, la mente humana hay una cosa que se llama la curva del olvido. Si yo les preguntara ahorita alguna cuestión de criminología, yo estoy seguro que no la manejan, tal vez porque ya pasó mucho tiempo y no lo han repasado, ¿verdad? O puede ser algunos que sí lo sepan, ¿verdad? Pero la curva del olvido es la que nos va traicionando a veces, ¿verdad? Y cuando hay muchos testigos es fácil, porque ahí se puede hacer un contraexamen perfecto. Conforme lo que van deponiendo uno, se le pregunta a los otros y de ahí se van excluyendo los testimonios. Por favor, pregunten, jóvenes. Aprovechemos porque esto es importantísimo. Pues. Estamos tratando de llevarlos acá. Ya se dieron cuenta cómo los voy llevando, en qué escenario nos hemos ido metiendo y bajo qué circunstancias. Cuando tengamos la oportunidad ya de entrar en el debate, primero de Dios, ya la otra semana vamos a ir viendo un tipo de cosas, haciendo interrogatorios. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Verdad? Por favor, entonces nos vemos mañana, pasado mañana, ¿verdad? Una conferencia de la maestra Sologaistoa que va a estar muy interesante. No se la pierdan. Por favor, la estamos haciendo una hora de clase para que estén todos. Entonces no se pierdan la conferencia de la maestra Sologaistoa, que la verdad es una persona muy versada en la materia, una persona con mucha experiencia. Persona con mucha experiencia. Entonces nos vamos a quedar por aquí. Y que tengan una bendecida noche, ¿verdad? Si no tienen más preguntas, pues si no las dejamos para el futuro, ¿verdad? Que queden el material de aprendizaje, el módulo de aprendizaje que creamos, para que todo, pues, puedan ir ustedes entendiendo lo que vamos viendo, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar por aquí. Muchísimas Feliz noche, licenciado, compañeros. Buenas gracias, noches. Vamos, licenciado. ya les voy a subir esto, Buenas noches. les voy a subir esto la otra semana. Esta clase sí la voy a subir.